Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy quiero que hagan un ejercicio mental conmigo. Cierren los ojos e imaginen el desierto egipcio. Kilómetros y kilómetros de arena dorada, un sol fuertísimo y de repente, en medio del vacío absoluto, una silueta de cristal y acero que rasga el cielo. Es la nueva apuesta faraónica de un país que se debate entre la quiebra económica y los delirios de grandeza. Hoy nos vamos a meter de fondo en la nueva capital administrativa de Egipto, un megaproyecto que nos obsesiona no solo por su tamaño, sino por lo que esconde detrás. Un juego de ajedrez político brutal, una economía al borde del abismo y el miedo de un régimen a su propio pueblo. Para entender por qué Egipto está construyendo una nueva capital, hay que entender el caos en el que está hoy en día la capital de El Cairo. Aunque es una joya histórica, tiene muchísimos problemas. No es una ciudad con problemas urbanos normales, sino que es una olla de presión de más de 22 millones de habitantes, donde el espacio vital se mide en centímetros. Más del 60% de la población sobrevive en los Ashwayat, gigantescos laberintos de viviendas informales de ladrillo rojo construidas sin planificación alguna, tan pegados entre sí que la luz del sol rara vez toca el suelo de sus calles, eliminando cualquier rastro de zonas verdes o de espacios para respirar. A esa asfixia especial se le suma un caos sensorial insoportable. En el Cairo, el pito de los carros es el verdadero himno nacional, un ruido constante en avenidas atrapadas en un embotellamiento perpetuo que devora horas de vida diarias y miles de millones de productividad. Para el colmo, el aire se ha vuelto una sopa densa y tóxica de polvo del desierto y gases de exhausto que los expertos comparan con fumarse un paquete de cigarrillos al día, coronando por niveles de contaminación acústica que hacen el silencio un lujo inalcanzable. Por último, la infraestructura básica está en ruinas. Los apagones y las tuberías rotas son el pan de cada día porque el sistema colapsó ya hace años. En su desesperación por abrir paso a los nuevos puentes y autopistas elevadas, el gobierno incluso ha demolido barrios históricos y secciones de la milenaria ciudad de los muertos. Ante una metrópoli que el régimen considera vieja, ingobernable e imposible de reparar, la lógica oficial fue tajante. En lugar de arreglar el desastre, es más fácil dejar atrás el caos y construir una fortaleza tecnológica en mitad de la nada. ¿Cuál fue la solución del gobierno actual? En lugar de arreglar el carro, decidieron comprar uno nuevo. A unos 45 kilómetros al oriente del Cairo, en una franja de desierto árido, se está levantando una ciudad desde cero, y no necesariamente reduciendo en gastos. El presupuesto estimado de esta ciudad es de 58.000 millones de dólares. ¿Qué encuentra alguien que viaja hoy allí? Una megalópolis diseñada para acoger a más de 6 millones de habitantes, llena de récords y simbolismos. Por ejemplo, está la Iconic Tower, la torre icónica, un rascacielos imponente de casi 400 metros de altura, que ya lleva con orgullo el título del edificio más alto de todo el continente africano. También está el Octágono. Si el Pentágono estadounidense les parece grande, el complejo del Ministerio de Defensa de Egipto tiene 8 lados. Es gigantesco y va a centralizar todo el poder bélico e institucional de la nación bajo una infraestructura hipertecnológica. También está el Río Verde, un oasis artificial, un parque lineal masivo que pretende cruzar la ciudad imitando el curso del histórico río Nilo en el Cairo, pero con lagos artificiales y vegetación que requiere un gran mantenimiento hídrico. Y también se van a encontrar allí la Catedral de la Natividad y la Mezquita Al-Fatah Al-Alim, dos de los templos más grandes de la región construidos casi en simultáneo para dar una imagen de unidad religiosa. Y aunque la ciudad tuvo sus primeras inauguraciones entre 2023 y 2024, con el traslado de ministerios, el parlamento y el funcionariado público, la realidad sobre el terreno es que el proyecto está a medio hacer, es un lienzo a medio pintar.
Se calcula que faltan décadas de construcción continua para hacer que la ciudad funcione verdaderamente como un tejido urbano vivo y autosuficiente. Y aquí es donde ponemos el freno de mano. Por mucho que el gobierno egipcio venda esta ciudad en videos de YouTube con música épica, la nueva capital está en el centro de un huracán de polémicas. Para entender por qué esta ciudad genera tanta rabia en unos y tanto miedo en otros, tenemos que hacer un flashback. Así que vamos a entender el contexto. Para entender los cimientos de esta nueva capital, no hay que mirar a los arquitectos, hay que mirar a los generales, y específicamente al hombre que mueve los hilos hoy, el presidente Abdel Fattah el-Sisi. Egipto tiene una particularidad histórica desde mediados del siglo XX. Es un país moldeado por y para las Fuerzas Armadas. Tras la caída de la monarquía en 1952, el Estado egipcio pasó a ser propiedad política de una élite de comandantes militares seculares. Y hablemos de esta dinastía de generales. El primero que vino fue Gamal Abdel Nasser. Nasser no llegó al poder pidiendo permiso. En 1952, un joven carismático teniente coronel lideró el movimiento de los oficiales libres, un grupo de militares que dio un golpe de estado y derrocó al rey Farouk, poniendo fin a la monarquía pro-occidental descendiente de Muhammad Ali. Al principio, para no asustar al mundo, los militares pusieron de fachada a un general más veterano, Mohamed Naguib, como presidente. Pero Nasser era el verdadero cerebro de la operación y no tardó ni 2 años en armar una jugada política, purgar a Naguib, meterlo bajo arresto domiciliario y asumir el control absoluto de Egipto en 1954. Nasser gobernó con puño de hierro y muchísimo carisma durante 16 años. Se convirtió en el ídolo de todo el mundo árabe. Nacionalizó el canal del Suez plantándole cara a los imperios británico y francés. Construyó la gigantesca represa de Asuán y lo más importante de nuestra historia de hoy, incrustó al ejército en el ADN económico y social del país. Con Nasser, el uniforme militar pasó de ser una fuerza de defensa a convertirse en el sinónimo del poder del Estado y en una única vía para escalar socialmente. Su mandato no terminó por elecciones ni por un golpe de Estado, sino porque su cuerpo no dio más. Devastado psicológicamente tras la humillante derrota de Egipto contra Israel en la Guerra de los 6 días en el año 67 y tras semanas de un estrés brutal negociando conflictos en la región, Nasser sufrió un ataque cardíaco fulminante en septiembre de 1970. Su funeral fue uno de los más masivos de la historia humana. Millones de egipcios lo lloraron en las calles al hombre que creían invencible. De ahí llegó Anwar Saadat. Cuando Nasser muere, la ley decía que el vicepresidente debía asumir el cargo. Este hombre era Anwar Saadat. En ese momento casi nadie daba un peso por él. La élite nasserista pensaba que Sadat era un títere débil al que podían manipular fácilmente. Se equivocaron rotundamente. En lo que se conoció como la Revolución Correctiva de 1971, Sadat se les adelantó, arrestó a toda la cúpula que intentaba controlarlo y limpió el gobierno de rivales, consolidándose como el nuevo faraón de Egipto. Gobernó durante 11 años y le dio un giro de 180 grados al timón de su país. Si Nasser era socialista y aliado de la Unión Soviética, Saadat expulsó a los asesores soviéticos, se alió con Estados Unidos y abrió la economía egipcia al capitalismo. En lo militar, recuperó el orgullo del ejército con la guerra del 1973 contra Israel, lo que le dio capital político para hacer lo impensable, viajar a Jerusalén y firmar la paz con Israel en los acuerdos de Camp David. Eso sí, aunque cambió la economía y la diplomacia, dejó intacta la estructura interna. El ejército seguía siendo dueño del país. Su salida del poder fue trágica y televisada en vivo a todo el mundo. La firma de paz con Israel y su apertura económica enfurecieron a los sectores islamistas radicales dentro y fuera de su propio gobierno. El 6 de octubre de 1981, durante un desfile militar que paradójicamente celebraba el aniversario de la guerra de 1973, un camión militar se detuvo frente al palco presidencial y un grupo de soldados pertenecientes a la Yihad Islámica egipcia
bajó del vehículo y abrió fuego con rifles de asalto y granadas contra Saadat. El presidente murió ahí mismo, asesinado en su propia casa y por sus propios uniformados. Y así llega al poder Hosni Mubarak. Mubarak era el comandante de la Fuerza Aérea Egipta y considerado un héroe militar por su papel en la guerra de 1973, y era el vicepresidente de Anwar Sadat. El día del magnicidio de Sadat en el desfile, Mubarak de hecho estaba sentado en el palco justo al lado del presidente. Sobrevivió al ataque de milagro con apenas una herida en la mano y ante el vacío de poder y el caos institucional inminente, asumió la presidencia de inmediato con el respaldo absoluto y unánime de las Fuerzas Armadas. Lo que muchos pensaban que sería un mandato temporal de transición terminó convirtiéndose en una era. Mubarak gobernó Egipto durante 30 largos años, 3 décadas enteras en las que el país vivió bajo una restrictiva ley de emergencia perpetua, la cual le daba poderes casi limitados a las fuerzas de seguridad para suprimir cualquier tipo de oposición o disidencia política. Bajo el mando de Mubarak, Egipto se convirtió en un estado estancado, pero extrañamente estable en los ojos de Occidente. Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad ocurrió el cambio clave para entender al Egipto de hoy. El ejército consolidó su papel definitivo como el mayor conglomerado empresarial del país. Los generales dejaron de ser solo los defensores de la patria para controlar desde las sombras industrias enteras de construcción, turismo, agricultura y manufactura, enriqueciendo la cúpula militar mientras la sociedad civil se asfixiaba lentamente en la pobreza y la falta de libertad. Todo este sistema pareció desmoronarse en enero del 2011. Primavera árabe estalló. Cientos de miles de jóvenes egipcios tomaron la icónica Plaza Tahrir en el centro del Cairo. El eslogan era simple: pan, libertad y justicia social. Mubarak cayó y el país entero contuvo la respiración. Por primera vez en su historia moderna, Egipto celebró elecciones diplomáticas libres. ¿Y quién ganó? El grupo mejor organizado de la oposición histórica, Mohamed Morsi, el líder de los Hermanos Musulmanes de Egipto. Y así, un gobierno islamista llegó al poder por primera vez. El gobierno de Morsi no fue precisamente un camino de rosas. Fue un año de profunda polarización social, intentos de acumulación del poder por parte de los islamistas y una gestión económica desastrosa que volvió a vaciar los estantes de los supermercados y a encender a los ánimos de la clase media y la élite secular para hacer una revolución. En verano del 2013, menos de 2 años después de que subió al poder, las calles volvieron a llenarse de manifestantes pidiendo la dimisión de Morsi. Y ahí, oliendo la oportunidad perfecta, apareció el ejército. Abdel Fattah el-Sisi, entonces jefe de las Fuerzas Armadas, lideró un golpe de Estado que derrocó a Morsi, ilegalizó a los hermanos musulmanes y desató una represión feroz. Poco después, al-Sisi colgó el uniforme, se puso un traje y corbata y ganó las elecciones y se sentó en el palacio presidencial. El orden militar había regresado. Y aquí es donde la historia se vuelve incomprensible si solo miras los números superficiales. Mientras el gobierno gasta miles de millones de dólares en el desierto, el Egipto real está pasando por una crisis económica asfixiante. La inflación ha alcanzado niveles históricos. La libra egipcia se ha devaluado una y otra vez, perdiendo gran parte de su valor, y la clase media está cayendo en picada hacia la pobreza. ¿Por qué pasó esto? Hay una razón estructural que los economistas señalan con dedo. Bajo el mandato de al-Sisi, el ejército se ha convertido en un jugador económico omnipresente. Son dueños de las fábricas de cemento, constructoras, plantas de alimentos, cadenas de hoteles y empresas de servicios. Al no pagar los mismos impuestos que las empresas privadas y al usar mano de obra barata de los soldados en su servicio obligatorio, el ejército compite de forma desbalanceada contra el sector privado. El resultado: el sector privado egipcio se está asfixiando. Nadie quiere invertir su dinero en un mercado donde tu competidor es el mismo que escribe las leyes y maneja los tanques.
Para financiar sus gastos y sostener la economía, el gobierno ha tenido que pedir prestados muchísimos fondos al Fondo Monetario Internacional y a sus aliados ricos del Golfo Pérsico, acumulando una deuda externa insostenible. Y entonces volvemos a la pregunta del millón. Si estás endeudado hasta las cejas y tu población no puede pagar la comida básica, ¿por qué gastas 58.000 millones en una ciudad nueva? Ahora vamos a ver cuáles son las dos caras de la moneda, las motivaciones reales versus el discurso oficial. Para entender esta locura, tenemos que separar lo que dice el folleto turístico de lo que se discute a puerta cerrada en las oficinas del poder. Hablemos primero de las razones portada, el discurso oficial. Si le preguntas a un portavoz del gobierno, te dirá que es una absoluta necesidad técnica, para varias cosas. Primero, aliviar el colapso del Cairo histórico. Mover los ministerios y las oficinas gubernamentales va a restar millones de viajes diarios al saturado centro de la capital. Segundo, la atracción de inversión extranjera. Crear una Smart City, una ciudad inteligente con redes 5G, fibra óptica y centros financieros modernos que compitan con Dubái o con Doha. Y el tercero es la creación de empleo. Reactivar la economía a través del sector de la construcción, dando trabajo a millones de obreros. Y esas son las razones oficiales del gobierno. Pero ahora hablemos de las motivaciones políticas y del verdadero juego del Sisi. Si rascamos la pintura dorada, lo que encontramos es una estrategia de supervivencia política y consolidación del poder autoritario del presidente Sisi. Esta nueva capital administrativa le sirve para varias cosas. Primero, para aislar al régimen para evitar un golpe o revolución. Al-Sisi sabe perfectamente cómo cayó Mubarak. Cayó porque el centro del poder estaba en el Cairo, una ciudad densa con calles donde las multitudes pueden cercar los ministerios y la televisión estatal. La nueva capital está diseñada geopolíticamente para ser impenetrable. Está en la mitad del desierto, rodeada por zonas de exclusión y conectada por autopistas masivas que el ejército puede bloquear en cuestión de minutos. Si el pueblo vuelve a rebelarse en el Cairo, el gobierno estará a 45 kilómetros de distancia gobernando tranquilamente desde su fortaleza de cristal. Y de hecho, si les vuela la cabeza de cómo la arquitectura puede usarse como un arma de control, no se pueden perder el episodio spin-off de esta semana. Se llama El Síndrome de Tahrir. Tahrir por la plaza donde sucedieron las protestas en el 2011 para tumbar a Mubarak. Y les voy a contar por qué los dictadores odian las calles estrechas. En este episodio de 5 minutos, les vamos a contar la fascinante historia de cómo los gobernantes desde París en el siglo XIX y hasta el Egipto de hoy diseñan las avenidas con un solo objetivo en mente, que al pueblo le sea militarmente imposible organizar una revolución. Así que si quieren escucharlo y apoyar el podcast, vayan e inscríbanse a nuestra nueva comunidad Lil Spinoff por solo $7 al mes usando el enlace que les dejo en la descripción. Cada vez se suman más personas a esta comunidad, así que les agradezco. Otra forma de ayudar al podcast es suscribirse si están en Spotify o en YouTube. Vayan y denle al botón de suscribirse, que esto me ayuda a mí a llegar a más personas como ustedes para que disfruten el contenido. Ahora volvamos a la historia y seguimos con las razones ocultas que tiene Sisi para construir esta ciudad. También este le sirve a Sisi para asegurar la lealtad de la cúpula militar. ¿Quién creen que gestiona los contratos de construcción de esta nueva ciudad? La empresa que administra el proyecto ACUD está controlada en un 51% por el ejército y en un 49% por el Ministerio de Vivienda. Al-Sisi mantiene contentos, ricos y leales a sus generales, dándoles el negocio inmobiliario más grande de la historia del país. Le sirve también a Sisi para lograr la centralización absoluta. Con el complejo del Octágono, toda la inteligencia, la defensa y el control de datos del país van a estar en un solo punto, permitiendo una vigilancia interna mutua dentro de las propias facciones del Estado para evitar cualquier intento de golpe interno.
Y por último, Sisi intenta con esto dejar un legado faraónico. Al-Sisi no quiere ser recordado como un presidente de transición, quiere su propio monumento. En la psicología del poder egipcio, los grandes líderes construyen. Desde las pirámides de Giza hasta la represa de Asuán de Nasser, Al-Sisi está buscando su inmortalidad de concreto también. Y ahora hablemos del financiamiento y las consecuencias de este proyecto. Me imagino que se van a preguntar si Egipto está en crisis económica, ¿de dónde sale este dinero? El gobierno insiste que el presupuesto nacional de educación o de salud no se toca para esto. Afirman que la ciudad se autofinancia vendiendo terrenos desérticos a grandes promotores inmobiliarios. Pero los analistas internacionales repiten que esto es en gran parte contabilidad creativa. Gran parte de la infraestructura crítica se está construyendo con créditos externos. Por ejemplo, un consorcio de bancos chinos financió la construcción del Distrito Financiero Central y de la Torre Icónica. Los trenes eléctricos que van a conectar el Cairo con la nueva capital vienen con deuda europea. Al final del día, aunque el dinero no salga directamente de los impuestos de hoy, el Estado egipcio actúa como el aval de estos préstamos. Si las empresas estatales o el ejército no pueden pagar, la cuenta le va a llegar de una forma u otra al ciudadano común a través de una mayor devaluación y más medidas rígidas del Fondo Monetario Internacional. Este megaproyecto ha abierto grietas profundas en la sociedad y la política egipcia que podemos resumir en tres ejes principales. El primero es la brecha social y el miedo a la ciudad fantasma. La principal crítica económica es que esta ciudad no está pensada para los más de 100 millones de egipcios, sino para una finísima capa de una élite económica y burocrática. Los precios de las viviendas en esta nueva capital son astronómicos para un país donde el salario mínimo es supremamente bajo. Existe un miedo real en la región a que esto se convierta en otra de tantas ciudades fantasmas del Medio Oriente. Proyectos gigantescos que se ven espectaculares desde el aire, pero que al cabo de los años permanecen vacíos porque simplemente nadie puede permitirse el lujo de vivir en ellos, convirtiéndose en puros monumentos de desperdicio. Otra polémica es la vigilancia masiva y el acelerador del autoritarismo. La nueva capital se promociona como la primera ciudad 100% digitalizada de Egipto. Va a haber más de 6.000 cámaras de seguridad vigilando cada rincón, equipadas con software de reconocimiento facial de última generación, conectado a centros de control militar. En un país democrático, esto podría sonar a eficiencia urbana. En el contexto del régimen de Al-Sisi, acusado constantemente por organizaciones internacionales de violar los derechos humanos y encarcelar a disidentes, esto es la construcción de una distopía de control social absoluto. Es blindar al ejército y separarlo del resto de los ciudadanos. Y por último, está el desastre medioambiental en tiempos de sequía que esto representa. Egipto se enfrenta a una crisis de agua existencial. La construcción de la gran presa del Renacimiento por parte de Etiopía, río arriba en el Nilo, amenaza con reducir la caudal del agua del que depende todo el país. En medio de esta emergencia hídrica, diseñar una ciudad en el desierto con inmensas áreas verdes artificiales, lagos decorativos y campos de golf es visto por muchos expertos ambientales como una tremenda irresponsabilidad ecológica y un bofetón en la cara para los agricultores del delta del Nilo que se están quedando sin agua para sus cultivos. Para cerrar el episodio de hoy, salgamos un momento de las fronteras de Egipto y hagamos un zoom out sobre toda la región. Lo que estamos viendo en las afueras del Cairo no es una anomalía, es parte de una tendencia geopolítica fascinante que está reconfigurando al Medio Oriente. Miren, por ejemplo, a Arabia Saudita, gastando billones de dólares en su proyecto NEOM con esa utopía lineal llamada The Line en el medio de la nada. Miren también a Qatar, que levantó prácticamente desde cero la mega ciudad de Lusail en pleno desierto, un proyecto multimillonario con islas artificiales, rascacielos y estadios de lujo que diseñaron solo para impresionar al mundo en el Mundial de Fútbol y poner también a su pequeño país en el mapa global. ¿Cuál es el hilo conductor de toda esta fiebre del concreto y el cristal? No es simplemente una búsqueda de la modernización arquitectónica. En el Medio Oriente del siglo XXI, los megaproyectos se han convertido en la principal fuente de legitimidad política para los gobiernos.
Hace décadas, los gobernantes buscaban legitimarse a través de la religión, el nacionalismo árabe o las victorias militares. Hoy la narrativa ha cambiado drásticamente. El mensaje que estos líderes le envían a los ciudadanos y sobre todo a los inversores internacionales es el del autoritarismo desarrollista. El pacto social implícito es el siguiente: no les daremos democracia, no les daremos libertad de prensa ni derechos políticos, pero a cambio, miren estos rascacielos, miren cómo los llevamos directamente al futuro. La nueva capital administrativa de Egipto es el monumento viviente de este pacto. Es una apuesta gigante donde el régimen de Al-Sisi ha puesto sobre la mesa el destino económico de más de 100 millones de personas a cambio de una fortaleza de cristal en el desierto. Solo las próximas décadas nos dirán si este proyecto será en realidad el motor que impulse la modernización definitiva de Egipto o si terminará siendo el espejismo más caro, vacío y doloroso en la milenaria historia del país de los faraones. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre de qué se trata esta capital administrativa nueva en Egipto. Espero que hayan entendido todos los lados de la historia y cuál es la compleja polémica que se encuentra detrás de esta mega ciudad. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.